creaban obras de arte y con ingenio artístico y literario le hacían la vida difícil a Rómulo Betancourt. Vivíamos en la avenida San Martín, en una casa grande que tenía un garaje que servía de taller y a veces de dormitorio para talentosos y subversivos artistas. En ese garaje, aparte de pintura, lienzos, pinceles y todo tipo de material para las artes, había un clandestino multígrafo donde se imprimían manifiestos revolucionarios, por lo que más de una vez la Digepol nos allanó. Existía un plan. Cuando sospechosos tocaban, corríamos a esconder el multígrafo y los panfletos impresos. Pero el cuento de hoy es que en ese garaje mi padre inventaba decorados, disfraces y utilerías hechas por esos artistas para el teatro cómico Pampero, programa de televisión antecesor de Radio Rochela y transmitido en vivo por Radio Caracas Televisión. A mí lo que más me gustaba era usar los disfraces más raros que alguien haya inventado, el de pantalón, el descabezado, el del enano, el de la bañera. Yo era una especie de mono de prueba, dice Claudio Nazoa. Recuerdo que me ponían un sombrerote de cartón que me cubría hasta los hombros. El pelo era de cocuiza, que es una fibra de coco que pica muchísimo, y con eso me ocultaban los brazos. Mi barriga era el rostro del enano, dibujada por Jacobo Borges con pintura guaché. En la cintura me ponían un saquito con una camisa con corbata de donde colgaban los brazos del enano, que terminaban en unos guantes rellenos. Siempre ganaba el concurso de disfraces de la escuela. Pero ahora entra aquí. Pero veía con envidia a los muchachitos disfrazados de Superman o Batman, corriendo por el patio mientras que yo sudaba bajo el pesado sombrerote. Arrepentido pensaba, ¿por qué no tendré un papá normal que me disfrace de Superman? Coño. El disfraz de bañera consistía en una enorme bañera de cartón guindada al hombro que tenía unos pies falsos al que le echaban jabón Lux en escama batido y me bañaban de espuma. Un día, la maestra Digna de Rivas me preguntó, Nazoa, ¿cómo es que a su papá se le ocurren disfraces tan raros? Y yo dentro de mi pesada bañera y baboso por el jabón contesté, es que él es comunista, maestra. Uno puede terminar este artículo con una frase así más o menos, ponerse aquí abajo sin palabras. Envidiaba a Superman. Envidiaba a Batman. A lo mejor hasta la Mujer Maravilla. ¿Por qué será que no envidiaba a Santo, a Blue Demon, no sé, a la mujer? Coño, ahí es donde uno entiende. Un artículo que escribió Luis Brito García, que yo creo que no fue entendido. Porque Luis Brito no escribe pendejadas. Luis Brito es para mí uno de los mejores articulistas del país. No solamente por estudioso, de todas las materias. Pero ahí es donde uno entiende perfectamente el cuestionario que puso Luis Brito. Y que se lo agradezco. Porque cuando tú ves esto, y cuando tú ves lo que yo vi hoy con esta señorita Carolina Brucci, es cuando más urgencia tiene este país de ir a sus raíces. Es por eso que uno entiende por qué un comandante Chávez tanto peleó para que nosotros recuperáramos nuestras raíces, nuestro himno, a Bolívar, a Sucre, a Miranda, a nuestros héroes, a Zamora, a Robinson. Ahí es donde uno entiende al comandante Chávez más que nunca. Porque yo le preguntaría a Claudio Nazoa, ser carajito y envidiar un disfraz de Superman o de Batman o de Flash Gordon o de, no sé, me imagino que ahora serán los Teletubbies o no sé qué es lo que se le pueda poner ahorita. Es como estar despotricando de nuestra... No es solamente el hecho de que hayas despotricado de tu padre,
¿por qué yo no habré tenido un padre normal y vine a tener un padre comunista? ¡Qué horror! ¡Qué cosa, ¿no? Y Luis Brito dice así, para los que no lo entendieron, y sobre todo para quienes nos caemos a carajazo a diario entre nosotros mismos, que nos encanta. ¿Cómo nos encanta caernos a carajazo? Hay tres artículos que yo escogí antes de entrar con los videos, que me parecen bien propicios, porque a veces tenemos la inclinación de en un vaso de leche ver la nata y no ver fondo. Y eso sí es peligroso, ¿eh? Dice Luis Brito, lugar. Nos unen a los venezolanos una cultura, una identidad, un modo de ser nacional. Nos separan diferencias insalvables, condicionan las regiones nuestra manera de ser, se debilitan las culturas regionales o locales. ¿Cuánto favorecen las comunicaciones, la propagación de contenidos culturales de una región a otra? ¿Cuál es nuestra movilidad geográfica? ¿Cuál es la diferencia entre cultura urbana y la rural? ¿Conservan los inmigrantes o sus descendientes rasgos culturales del país de origen? ¿Qué afinidad o disonancia los habitantes de nuestras regiones fronterizas con sus vecinos? Sociedad. Somos extrovertidos, somos gregarios, solidarios, igualitarios, preferimos el disfrute colectivo al privado. ¿Cuál es nuestro grado de movilidad social? ¿Cuáles las diferencias culturales entre nuestras clases? ¿Mostramos discriminación o racismo hacia la procedencia clasista, regional o nacional? ¿Perduran el sexismo y el machismo? ¿Sigue el rol subordinado a la mujer? ¿En cuál medida, según estratos, clases sociales, regiones, aumenta o disminuye la violencia intrafamiliar? Y entra en la economía. ¿Valoramos el trabajo como principal medio para obtener recompensa y progreso? ¿Confiamos en la suerte, el envite y el azar? ¿Hasta qué punto nos penetra la ideología del consumismo por estrato, por clases, por regiones? ¿Cuáles son nuestras creencias, valores, motivaciones y prácticas con respecto al trabajo, al ahorro, al gasto, al crédito? ¿Somos exageradamente pródigos o generosos? ¿Nos motiva más la autorrealización, la sociabilidad o el poder? ¿Somos capaces de mantener proyectos a largo plazo? ¿Consideramos al petróleo maldición o bendición? Y entra en la política. ¿Creemos en la patria, la nación, el Estado y en la autoridad? ¿Qué esperamos de los gobernantes? ¿Por qué los elegimos? ¿Preferimos personalismo o legalismo? ¿Confiamos en las instituciones? ¿Conocemos nuestros derechos y nuestros deberes? ¿Cómo interpretamos democracia, república, soberanía, legalidad, responsabilidad administrativa? Y entra en la seguridad. ¿Vivimos una cultura de la violencia? ¿Cuál es la percepción de inseguridad por estratos, por clases, por regiones? Y hay una cosa bien importante aquí, dice, sabemos que la tasa de percepción de homicidios medida por el INE es casi el doble de la tasa real y verdadera de homicidios. ¿Cuáles son las actitudes hacia los cuerpos del orden público? ¿Con qué países podríamos tener guerra? ¿Creemos en una agresión imperial? ¿Sabremos enfrentarla? Integración. ¿Cómo percibimos a los vecinos latinoamericanos? Próximos y a los lejanos. ¿Nos consideramos similares o diferentes a ellos? ¿Cuáles son nuestras creencias y actitudes con respecto a las migraciones? ¿Percibimos a nuestra patria como superior o inferior a otras? ¿Y en qué? ¿Qué posición asignamos a Venezuela en la comunidad internacional? ¿Valoramos más lo propio o lo foráneo? Cultura. ¿Respetamos la tradición? ¿Amamos el cambio? ¿Los medios de comunicación determinan nuestras creencias, conductas, modo de ser? ¿Valoramos la cultura, la ciencia, la educación? ¿Promueve nuestra educación el sentimiento de nacionalidad? ¿Imparte conocimientos, habilidades, destrezas adecuados a las necesidades reales del país? ¿Subsiste el analfabetismo funcional? ¿Tenemos un gran sentido del humor? ¿Persisten nuestras creencias populares? ¿Cuánto han crecido religiones distintas de la católica? ¿Cuáles son los índices reales de creencia y las de práctica del culto? ¿La creencia supone subordinación hacia la jerarquía eclesiástica? ¿Qué bienes culturales preferimos?
¿Cuánto consumimos por estrato, por clases, por regiones? ¿Considera el venezolano nuestra cultura como original o pensamos que debe imitar a otras? ¿Cuál es el índice de consumo de bienes culturales importados a los países vecinos de Estados Unidos, de Europa y de otras regiones? ¿Qué opiniones abrigamos sobre nosotros como individuos, como pueblo, como sujeto de transformaciones sociales? ¿Cómo nos definimos los venezolanos? Luis Brito no escribe pendejada. Eso sí yo lo doy por seguro. Cuando tú comienzas a buscar, lo que pasa es que esto es un tema como la canción de Buena Fe, el catalejo. Que vemos Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, pero el meñique del pie no se me ve. Solamente quería dejar esa reflexión con respecto a Luis Brito. Amigo, camarada, jamás lo he visto escribiendo una bobería. Él sabe lo que escribe. Otro, al que le tengo muchísimo aprecio, no lo conozco, ojalá quisiera yo conocerlo, Julio Escalona. Escribió un artículo muy bueno en Aporrea. Mi hacer y mis desvelos están con el presidente Maduro. Contraponer al presidente Maduro con la memoria del presidente Chávez no es el camino. Y quiero que, a medida que yo vaya leyendo cosas, hagamos por favor una analogía con lo que escribió Luis Brito. Porque repito, Luis Brito no escribe pendejada. No creo que sea una buena política tratar de contraponer permanentemente al presidente Maduro y al presidente Chávez. Contraposición en la que el presidente Maduro podría estar siendo descalificado y debilitado. Esto va más allá de la crítica y puede terminar golpeando la esperanza. El presidente Maduro ante los amigos y los enemigos es nuestro presidente y eso debe quedar absolutamente claro sin dejar brecha alguna. Ni un tantico así. El que está escribiendo es Julio Escalona. Ojo, Julio Escalona. Pues si lo que algunos dicen sobre el deterioro de la confianza popular se estuviera materializando, deberíamos tener mucho cuidado con echar agua para alimentar ese molino. Sin retirar las críticas, ellas deben buscar el camino de transformarse en propuestas de soluciones, propuestas que alimenten la confianza, la esperanza, porque desde ese lugar es posible levantar un movimiento que, respaldando al presidente, también demande soluciones y logre permear la voluntad del presidente, no simplemente confrontarla. Abrir un frente de batalla contra el presidente es uno de los peores escenarios que podamos suponer. Creo que esto hay que valorarlo bien. La oposición, pese a todos los recursos que maneja, no ha podido abrir ese campo de batalla. No creo que desde el chavismo sea posible y sobre todo que sea conveniente. Ningún sector chavista tiene fuerza ni líderes carismáticos como para confrontar públicamente al presidente Maduro. Pero sobre todo, no creo que el chavismo se anote en un proceso que pueda ir en esa dirección. Lo que sí podríamos es crear dudas, incluso desencanto en un momento en que la guerra mediática contra el proceso bolivariano y en particular contra el presidente va a ser más intensa. Una política de ese tipo puede revertirse hacia resultados no esperados. El presidente Maduro no va a emprender cambios porque reiterada y cotidianamente se le emplace, se le cuestione, etcétera, etcétera. Una política orientada por la solidaridad, dirigida a fortalecer al presidente, que tenga un carácter propositivo y que pueda generar iniciativas positivas, creo yo, puede ser tomada en cuenta. Creo que la crítica pertinaz, incluso me parece a veces descalificadora, lo que podrá provocar es la creación de barreras y estas no han ayudado nunca a la comunicación, al diálogo fluido y positivo. Creo pues en la crítica solidaria. La crítica solidaria, lo anota aquí Julio Escalona, va más allá
de la llamada crítica constructiva, que suele ser una elegante manera de descalificar. La crítica solidaria no niega al otro, propone un camino de práctica común y reflexión sobre esa práctica común para dirimir las diferencias. En lugar de polemizar sobre razones, sugiere reflexionar sobre la práctica compartida y hechos que hablen por sí mismos. El proceso bolivariano, como lo he venido repitiendo, vive probablemente uno de sus momentos más difíciles. Se profundiza corrigiendo errores o puede estancarse. Por eso la crítica solidaria es muy importante. Por tanto, la necesidad de reflexionar sobre experiencias y tareas y menos sobre razones generales. La crítica es para fortalecer la esperanza, para intentar señalar caminos de redención, de liberación. Por eso debe ser fraterna y solidaria. ¿Cómo ayudamos al pueblo, sobre todo al pueblo bolivariano, a discernir mediante la maduración de su propio entendimiento y no mediante una conciencia que se le introduce desde afuera? A profundizar su práctica de lucha transformadora, el pueblo ha crecido y ha sabido resolver por sí mismo en las coyunturas dilemáticas donde se planteó la victoria o la destrucción del proceso bolivariano. Es decir, no estamos ante un pueblo inexperto e inocente. Las críticas deben ser entonces, creo, profundamente pedagógicas y que no parezcan descalificatorias, sino en propuestas para acciones constructivas fundadas en la esperanza. Este pueblo supo qué hacer cuando el golpe de Estado de abril de 2002, cuando el paro petrolero de diciembre de 2002 y en enero de 2003, y más recientemente también supo qué hacer ahora con el liderazgo del presidente Maduro ante el ilegal plebiscito que Capriles convocó en diciembre de 2013 y en los primeros meses de este año con las guarimbas que trataron de incendiar al país, lo que se hubiera facilitado si sectores del pueblo chavista hubieran salido a confrontarse con los guarimberos. El presidente Maduro llamó a no caer en provocaciones y esa orientación se cumplió. Las deficiencias hay que decirlas. Los errores hay que señalarlos y desenmascarar lo que no pueda tener otro nombre que delitos, pero siempre planteando propuestas, salidas, soluciones. En esta línea de acción no se puede aparecer como quien desacredita al presidente Maduro. Observemos que así está siendo tomado por voceros chavistas y a partir de ese momento es difícil que alguien escuche aquello de buena fe, es difícil que alguien escuche aquello que de buena fe se quisiera comunicar, enmendar, etc. Hay un malestar, un rechazo, que está madurando hacia la crítica que pueda no ser cuidadosa, que puede extenderse a cualquier crítica por legítima que sea. No podemos generar más divisiones, más desencuentros. No digo esto como para que alguien se coloque una mordaza. Claro que el presidente puede ser criticado y creo que ante la crítica solidaria va a ser receptivo. Creo que él espera la crítica solidaria. Estamos enfrentados a una guerra de baja intensidad. En esto es muy experto Julio Escalona. Y dice, una vez más deseo reiterarlo, no hay paz ni en Venezuela ni en el mundo. La guerra es el argumento fundamental, siempre tratando de rodearla de coberturas políticas y de la apariencia que se hace en nombre de la democracia y los derechos humanos. Por eso he dicho hoy que la política imperial es la continuación de la guerra por otros medios. Esa es ahora la situación en el Medio Oriente con el llamado fundamentalismo islámico. Con el apoyo a Estados Unidos han tomado posiciones en Siria e Irak. Y esta ha sido la excusa para intervenir directamente en Siria con fuerzas militares estadounidenses y retornar a Irak con una coalición internacional y una extraordinaria cobertura mediática. El trajinado califato islámico es, desde varios aspectos, una creación de Occidente. En verdad son mercenarios y son otra cara de Al Qaeda, una que pueda ser más digerida por el público, que es manipulado por la dictadura mediática internacional. De alguna manera, es también una provocación a Rusia y de cierta forma también a China. En Ucrania trataron de poner contra la pared a Rusia derrocando al presidente Yanukovych y colocando como presidente a un fascista reconocido que llegó al poder con el apoyo de bandas nazis alentadas por Estados Unidos.
Ante la enérgica respuesta de Rusia, ahora tratan de abrir otro frente en Medio Oriente, reforzando los esfuerzos para derrocar el gobierno sirio. En Venezuela, viene otra ofensiva guarimbera. Me paro aquí un momento. María Corina estuvo este fin de semana en Puerto Ordaz. Y Puerto Ordaz es uno de los bastiones del guarimberismo. Puerto Ordaz, Valencia, Táchira y parte de Caracas. Se lo estoy advirtiendo. En Venezuela viene otra ofensiva guarimbera como una profundización de la guerra de baja intensidad, que puede tener como complemento una guerra de guerrillas en la frontera emprendida por narcos paramilitares contrabandistas con apoyo de Uribe. Quiero ratificar que si bien hay que alertar sobre errores y problemas, hay que prepararse para enfrentar unidos la ofensiva imperial sea cual sea, y la forma que asume y la manera como trate de encubrirse. Una de las claves de esos preparativos es la unidad. Y sobre todo, la unidad de acción para saber derrotarlos políticamente, garantizando la paz. Estamos frente a un proceso nacional mundial, nuestro país es un campo de batalla y besania. Dialogando con Toby Valderrama. El día 11 de septiembre de 2014, Toby publica un artículo que titula Julio Escalona tiene razón y realiza comentarios elogiosos hacia mi persona. Te lo agradezco mucho, Toby. No sé si los merezca. También te agradezco citar mi artículo. En varios puntos no tenemos la misma mirada sobre el presidente Maduro y sobre el desenvolvimiento del proceso bolivariano, pero no es como para iniciar una polémica. He dejado de creer en polémicas. No por temor, sino porque no tengo una buena experiencia con ella y no estoy seguro de su utilidad. Yo repetiría como Julio lo mismo. No estoy seguro de su utilidad. También debo decirte, aun cuando señalas que yo tengo razón, cuestión que también te agradezco, pues he seguido tus escritos y no he visto que seas a la mecate, no me importa mucho hoy día tener o no la razón. Muchos de los asuntos en los que creo ahora, cada vez con más fuerza, como la esperanza, el amor, la fe, la solidaridad, la belleza, la fraternidad, la amistad, la compasión, uno de cuyos significados es padecer con el otro o a la otra. El llanto de las tortugas, la obstinada defensa de los derechos de la madre tierra, de la vida y de todas las formas de vida. No he llegado a ellos fundamentalmente, o no solo por la vía de la razón, más bien por la vía de la intuición, de la imaginación, de la pasión, de la ensoñación y cosas así. ¿Por qué un diálogo y no polémica? Generalmente, las polémicas, es mi parecer en correspondencia con mi experiencia personal, se fundan más en las razones que en el hacer. Yo creo firmemente en un consejo que le dio Marx a la Primera Internacional, que en líneas generales puede expresarse así: la unidad de las corrientes diversas se fundamenta en la práctica común y en la reflexión sobre esa práctica común, es decir, la reflexión que puede conducir a las elaboraciones teóricas debería tener como sustentación el hacer común. Un proceso, digo yo, que pueda favorecer la construcción de espacios donde nos vinculemos a través de la práctica para el que hace, el que piensa, el que sueña, puedan ser la misma persona. Es probable que esto se acerque a la propuesta que hace Marx en la ideología alemana, relacionada con la superación de la división del trabajo en trabajo manual y trabajo intelectual. También me he estado inspirando en una frase de Galeano que dice: somos lo que hacemos, sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Aspecto del diálogo. Me alegra tu acuerdo en la necesidad de la solidaridad con el presidente Maduro y no dejar que se debilite. Es verdad que otro problema es que él se debilite a sí mismo. De acuerdo. Pero incluso en ese caso, creo yo que nuestro deber es, incluso en ese caso, tratar de sostenerlo hasta en el supuesto de que él no lo desee. Más adelante agrega: el centro de pensamiento, el mío, es, el sacudón llegó un poco más allá donde la relación de fuerza lo permitía. Bueno, respetando tu derecho elector a escoger lo que consideras el centro de mi pensamiento, diré que ese es un aspecto importante, pero yo trabajo generalmente con ideas independientes, pero repito, esa es tu opinión sobre mi artículo y yo la respeto. Solo trato de aclarar algo personal, pues esa idea en mi artículo, según lo que yo escribí, es totalmente complementaria e interdependiente con lo que sigue: desarrollar otra relación de poder fundada en el protagonismo popular es imprescindible y fortalece al presidente. El alcance de la primera no se completa si no se acompaña con la segunda.
Quiero decir que desde el momento en que estamos tratando de construir una democracia participativa y protagónica, el protagonismo popular es decisivo para lo que el presidente pueda hacer o no hacer. Por supuesto, las iniciativas presidenciales son sumamente importantes para el desarrollo del protagonismo popular, pero ¿y las nuestras? ¿Qué hemos hecho, qué estamos haciendo para contribuir con el protagonismo popular? Un protagonismo que empuje al presidente, que lo ayude a ir más allá. En mi caso personal reconozco que no estoy haciendo mucho. En ese sentido me siento responsable por no contribuir el fortalecimiento del presidente Maduro para que él pueda ir más lejos con una correlación de fuerzas favorable. También creo unidad, trabajo y sobre todo, por lo que decía Luis Brito, la derecha haciendo el ataque, que es la que está haciendo el ataque por una derecha que está desarticulada, pronto se va a unir. ¿Y saben por qué se va a unir? Por nuestros desencuentros. Por eso, se va a unir de nuevo, van a seguir atacando con todo, nos van a desestabilizar pronto y tienen unos muñequitos como Carolina Abruzzi, como Requesón y compañía, que están bien instruidos como autómatas de la derecha. Clase media, clasista, racista, que está con un casé aquí metido y favoreciendo la posibilidad. Pronto, ahora que comenzaron las clases, ya comenzaron hoy, por lo menos en lo que fue en los liceos, y pronto van a empezar los sectores de las universidades privadas, sus clases, y van a empezar a salir a la calle de nuevo. Así como lo oyen. Vamos a ver a Carolina Abruzzi, y ustedes dirán, ¿por qué yo traje todo este viaje de libros que están aquí? Esto, aunque ustedes no lo crean, es un recordatorio para Carolina Abruzzi, y sobre todo para nuestra juventud, sobre todo para nuestra memoria quebradiza. Rueda. Sobre todo la voz de la experiencia. Prepárense. Isabel Carmona y Henry Ramos comprenden a los jóvenes ADECO. Absolutamente. En ellos tenemos unos grandes aliados y tenemos sobre todo la voz de la experiencia que nos guía, tanto en nuestra presidenta como en nuestro compañero secretario general, que siempre ha estado de la mano con la juventud, que entiende que nosotros necesitamos pues ese impulso y ese apoyo para asumir las riendas en un momento muy difícil del país, tal cual como en su momento lo hizo una generación de jóvenes, una generación del 28 que además es nuestro antepasado que nos llena y nos promueve, pero además una generación de hombres y mujeres jóvenes que construyeron un partido pensando en un país, un Rómulo Betancourt que a tan solo 23 años diseñó un plan de Barranquilla, es decir, un Andrés Eloy Blanco, un Rómulo Gallegos, un Leonardo Ruiz Pineda, porque lo decía un compañero en una de las intervenciones que tuvimos con motivo del 73 aniversario del partido, decía, la historia de Acción Democrática la pueden haber diseñado la pluma de Rómulo Betancourt y de Rómulo Gallegos, pero la tinta es la sangre de Leonardo Ruiz Pineda y de Alberto Carnevali. Y yo siento que allí hay una gran realidad que combina exilio, resistencia, gobierno, oposición. Este partido es una escuela. Y yo creo que hay que romper con esos mitos de que en Acción Democrática no hay juventud, porque Estado al que se vaya es un Estado donde se ve que hay una juventud comprometida, talentosa, consciente, formada, entregada, que está renunciando a horas en la playa, a horas de diversión, a la posibilidad de abrirse. ¿Tú no vas a la playa? Claro que vamos a la playa, pero uno renuncia porque esto es un compromiso 24/7, Vladimir. Y es un compromiso 24/7 porque es una apuesta, es una inversión. ¿En qué se parecen los adecos a los chavistas? Mira, en el chavismo hay un montón de adecos descontentos. Las bases del PSV en gran parte tienen excompañeros de partido. Es decir, los chavistas no nacieron todos en el año 98. No, obviamente. Y de verdad que a ellos un mensaje que rompe con la polarización, un mensaje
en el que se planteen si efectivamente en ese momento que vino alguien y los intentó encantar como las serpientes, de verdad cumplió 15 años después. Este es el país que querían, este es el país que se imaginaban. Yo creo que nosotros como partido tenemos un gran reto en este momento, que es servir de puente para romper la polarización. ¿Por qué? Porque como lo decía anteriormente, los problemas del país nos afectan a unos y a otros por igual. Y eso no significa que nosotros seamos débiles a denunciar al gobierno corrupto. Eso no significa que nosotros tengamos que callar y dejar de denunciar a quienes lo han hecho mal y han hipotecado al país y han entregado los intereses de Venezuela a intereses extranjeros y no han pensado en los venezolanos por preservar su popularidad o sus intereses políticos. Lo hemos visto a lo largo de los debates de la palestra recientemente en muchísimas ocasiones. ¿Qué rescatas tú del gobierno, primero de Chávez y ahora de Maduro? Mira, yo creo que allí son pocas las cosas que se pueden rescatar cuando aquí se ha acabado más bien con las obras de la democracia. Creo que no hay ni siquiera una obra emblemática, por ejemplo, de la envergadura de una represa del Guri, por ponerte un ejemplo. Acción Democrática, si bien es cierto que nacionalizó el hierro y el petróleo, también se preocupó de ocupar otras áreas que permitieran al país crecer, una reforma agraria, la descentralización, todos y cada uno de los logros de AD que los venezolanos lamentablemente con un mal ejercicio de memoria no supieron defender en su momento, han costado que hoy en día la Venezuela, que a duras penas se sostiene de pie, esté siendo golpeada por un proyecto político que lamentablemente engañó a mucha gente, que quizá por orgullo no asume los defectos y los errores. De verdad que para un ADECO es difícil reivindicar logros de un gobierno que ha destruido a nuestra hija, que es la democracia. Y en ese sentido yo creo que si bien hubo una generación de hombres y mujeres que logró construirla, a esta generación le corresponde rescatarla. Te preguntan también sobre los gobiernos de Acción Democrática, que si tú no conocías la historia de los estudiantes que fueron muertos en manifestaciones, los estudiantes que fueron reprimidos, si no conociste los casos de corrupción que se presentaron en la Cuarta República, por aquí pregunta Yajaira de eso. Fíjate, y el compañero del PSV también habló sobre ese tema, y yo creo que en ningún momento se vivió una represión, ni se vivió una impunidad como la que estamos viviendo actualmente, y yo voy a citar una cifra. Durante los 40 años de los gobiernos democráticos, 11.000 casos de corrupción fueron registrados por la PTJ. Hasta el año 2005, que es hasta el año en el que el gobierno, digamos que publicó las cifras oficiales, el 6CPC registró 14.000 casos de corrupción. Sobre los casos de los 40 años, que son menos que en tan solo 7 años del gobierno chavista, uno ve primero que son muchos menos y segundo que hubo responsables. Tanto así que nosotros tenemos el único presidente que fue separado del cargo porque había una institucionalidad en el momento que determinó que eso debió ser así, y la justicia y las instituciones del país respondían debidamente como tenía que ser. De acuerdo a lo que tú has investigado, ¿crees que Pérez fue culpable o fue inocente? Mira, eso es un gran debate, y yo creo que nuestro compañero fue un demócrata carta cabal que nunca abusó del poder para mantenerse y respetó la institucionalidad del país, solidificando la democracia. Mira, Josan dice aquí, con AD se vivía mejor, había menos corrupción que hoy en día. AD es socialismo democrático, es la verdadera revolución. ¿Tú crees en el socialismo democrático? Absolutamente, nosotros somos socialistas. Absolutamente, somos socialistas democráticos, somos socialdemócratas, y no solamente somos socialdemócratas, sino que además un partido que ya cumplió este sábado 73 años de historia. ¿Tú eres de izquierda? Absolutamente, sí. Una izquierda moderada, una izquierda democrática, una socialdemócrata, pero sobre todo una ADECA. Este partido, si bien es cierto que el tema y el ímpetu de la socialdemocracia ya es algo que comienza quizás con el compañero Carlos Andrés Pérez, cuando Rómulo Betancourt y esa generación lo pensaron a un partido nacionalista, antiimperialista, profundamente venezolanista. Y yo creo que ese ha sido el secreto para seguir existiendo rumbo a un siglo haciendo historia, pero la verdad es que el siglo XXI nos llama a repensar Acción Democrática. ¿Qué piensas tú de la salida? Mira, yo y de la guarimba y esas acciones. Pienso que fue un planteamiento que no se explicó bien al país y que no fue interpretado de una manera favorable para los venezolanos. Vivimos meses de muchísima tensión. Lo que sí es cierto es que existe un derecho a protestar, existe un derecho a decir las cosas, pero siempre en el marco de la Constitución y la ley. Y yo creo que eso no nos resta contundencia. Hay que ser creativos y hay que ser contestatarios en una protesta legítima, reivindicativa. Que me antecedía decía que él es bolivariano. Yo me pregunto si efectivamente ellos reivindican un legado nacionalista, venezolanista, bolivariano. Nosotros, por ejemplo, el viernes pasado le colocamos la Juventud de Acción Democrática al Bolívar Civil que está en la Avenida Bolívar de Caracas, un pañuelo blanco en la mano.
símbolo de resistencia y símbolo de libertad. Hubo comentarios dentro del chavismo donde eso no gustó. Bueno, nosotros estamos haciendo un llamado de conciencia, estamos haciendo un llamado a la reflexión. A la mano que está frente a la PDC de la Campiña le colocamos un pañuelo blanco en la mano porque nosotros sí somos nacionalistas. Nosotros Pero sí el pañuelo defendemos... blanco es de Acción Democrática. No, es un pañuelo blanco símbolo de libertad, no tiene nada que ver con el tema político. Es precisamente una señal de paz, de compromiso, de reivindicación, de llamado a la reflexión. Están a punto de vender nuestro mejor activo en el exterior. Es decir, ¿qué nacionalismo, qué soberanía, qué patria? ¿De qué patria nos habla este gobierno? De patria podemos hablar los adecos. De soberanía puede hablar un adeco cuando un presidente, criticado por muchos, pero que tiene muchas cosas que podemos rescatar, como nuestro compañero Jaime Lucinchi, ¿verdad? Defendió ante el ingreso de la corbeta Caldas sin titubear la soberanía de Venezuela. ¿Dónde está este gobierno defendiendo la soberanía de los venezolanos? Este gobierno se jacta y dice que construyó la misión vivienda. En 15 años han hecho 600.000 viviendas. En el gobierno de Jaime Lucinchi, 5 años con un barril de petróleo a $7, se construyeron casi 400.000. Entonces aquí hubo gestión, aquí hubo una construcción y un pensar un país, planificar un país para que para todos los venezolanos por igual hubiera oportunidades. Y la verdad ¿El pueblo es que se equivocó cuando votó por Chávez y no votó por AD? yo creo que el pueblo se equivocó. Y creo que ese error nos ha costado muy caro, pero lo que más me llena de satisfacción es que podrán, a pesar de que la situación es difícil, y aquí hay un mensaje de esperanza importante, porque no podemos rendirnos. Si bien es cierto que se robaron dinero, hubo escándalos, hay impunidad, todo eso veremos la manera de solventarlo, pero lo que no podemos perder es la esperanza y la confianza en que hay una juventud activa en la calle. Nos queda un minutico, Carolina. Nos pregunta Zunda de aquí. Pregúntale por qué su partido no rechaza el contrabando y el bachaqueo que destroza el país, o les conviene. No, nosotros claro que lo rechazamos y nos duele que un joven en la frontera, en San Antonio, donde mis compañeros me escribieron un mensaje, tenga como incentivo quizá llevar un vasito de gasolina a Cúcuta porque le sale mejor que trabajar. Entonces, el gobierno en 15 años es responsable de que eso esté sucediendo. No fueron capaces de dar oportunidades, no fueron capaces de construir y levantar un país con el barril de petróleo más caro de la historia. Son responsables y por eso nos duele que no asuman la responsabilidad del reto. Lunar te dice, pobre muchacha, por Dios, si esa es una historia sangrienta donde mataban y desaparecían a los estudiantes. Eso es absolutamente falso. Yo creo que, así como nos critican que vivimos de las glorias del pasado, yo también les invito a ellos a que dejen el resentimiento y el odio. Y cito a Andrés Eloy, ni un solo odio, hijo mío, ni un solo rencor por mí. No derramar la sangre que cabe en un colibrí. Si en este país hubo historia en algún momento de sangre, nosotros en ningún momento avalamos la violencia y queremos la paz, queremos la democracia, queremos el pan, la tierra y el trabajo, pero sobre todas las cosas queremos una Venezuela libre y de los venezolanos. Todo un monstrico, yo. Dicen por ahí que esta se cayó de la cuna cuando chiquita. Dios. Uño, y después nos dicen a nosotros los comunistas que estamos adoctrinados. Voy a comenzar por esto, Abruchi, yo sé que tú me estás escuchando por ahí, yo sé cómo es la cosa, Voy a comenzar por esto. Esto que está aquí se llama Diccionario de la Corrupción en Venezuela, 1959-1979. Casi todos los casos, a excepción de Carlos, bueno, ni siquiera a excepción de Carlos Andrés Pérez, porque igualito se llevó los reales. Lo que hicieron fue cambiar un poder por otro. Que se lo llevaron. Pero los involucrados, mira, Carlos Andrés Pérez, con el caso Sierra Nevada, eso que tú dices que ese muchacho, ese es un debate que está abierto, eso fue un presidente, ¿cómo es que dijo? Demócrata. Mira. Carlos Andrés Pérez envía carta pública al doctor Ramón J. Velázquez, director nacional, adelantándose al veredicto que estaba por emitir la Comisión Ética de Acción Democrática. Leoni, te estoy hablando de Leoni, te estoy hablando de Betancourt, Corporación Venezolana de Fomento, Carlos Andrés Pérez, 1974-79, magnitudes, dice, variables. Estamos hablando de tiempos en donde se podía tomar los montantes de las magnitudes. Rafael Caldera, involucrado Omar Rumbos de URD y miembro del Consejo Supremo Electoral, Espinosa Prieto, Antonio del MEP y miembro del CCE.
Dice aquí, caso Conexión Greco-Romana, Carlos Andrés Pérez, 1974-79, fue por 200 millones de bolívares. Caso Consejo Municipal Distrito Simón Rodríguez, presidencia Carlos Andrés Pérez. Félix Rodríguez Capriles, involucrado Augusto Tenorio, Enrique, presidente del Cabildo del Distrito Simón Rodríguez, tal, aquí van. Comisiones Maracuchas, en el gobierno de Rafael Caldera, gobierno de León y gobierno de Betancur, Chatarra, Argentina, Carlos Andrés Pérez, 1974-79. Centro Simón Bolívar, Rafael Caldera. Caribén, Rafael Caldera. Caja Municipal de Caracas, Rafael Caldera. Caja de Ahorro de la Policía de Petare, Raúl Leoni. Caja de Ahorro de Cadafe. Bantrap, Carlos Andrés Pérez, 1974. Banco Agrícola y Pecuario, Rafael Caldera. Y los montos. Después tú te metes para este lado, mi amorcito. ¿Ves? Tú que dices que eso fue un gobierno. Y de paso, me voy a entrar ahorita en otro tema que es más escabroso. Te estoy hablando de corrupción nada más. Todo esto son los casos que hubo de corrupción. Lo más terrible de estos casos de corrupción es que estos casos de corrupción nunca fueron resueltos. Jamás. No tocaron, no hubo culpables aquí. Y casi todos terminaron en Estados Unidos o terminaron haciendo negocios en otro lado. Es bueno que lo lea. Lo escribió Ediciones Capriles, para que tú veas. Capriles Ayala creo que fue el que lo recopiló. Pero yo voy a entrar a otro tema. Resulta que Lucinchi era un héroe. No se vivió represión. Tú dices que no se vivió represión. Mira, ve, mi vidita, te recomiendo. Primero, este es un libro viejo, pero lo vienen, José Vicente Rangel lo viene actualizando cada vez que puede, Expediente Negro. Estos son los muertos que tú dices que no existieron. De Zurita, muy bueno, Raúl Zurita Daza, víctima de la democracia representativa en Venezuela. Habría que ver cuánta gente murió, estudiantes, mi vidita, estudiantes. O es que Jorge Rodríguez padre no existió Lovera. La desaparición forzada en Venezuela, 1960-1969. Míralo aquí. Ven, mi amorcito. ¿Ven? Yo creo que deberían, en la Biblioteca de Acción Democrática, no deberían poner nada más discurso de Rómulo Betancourt, deberían poner esto. Esto es terrible, ¿ves? La masacre de Yumare. ¿Sabías tú, mi vidita, que este señorito que está aquí trabajó con Carlos Andrés Pérez, este señorito que está aquí? Y que todavía apareció, ¿sabes dónde, mi vidita? Cuando estaban tomando la embajada cubana el 12 de abril de 2002. Este señorito que está aquí, ¿Sabías tú, mi vidita? Y ya te voy a explicar algo, que Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue cuando trajeron a Posada Carriles aquí, un hombre héroe también, ¿verdad, mi amor? Debe decir que estaba trabajando con un hombre demócrata como Carlos Andrés Pérez. Aquí está, mira, mi amor, desaparición forzada también, que tiene, desaparecido. Sería bueno que tú le dijeras sobre todo estos antropólogos, yo tengo el documental de esto, donde se estuvo desenterrando guerrilleros, desenterrando gente a la que mataron. Yo tengo el documental completo, si quieres verlo. Es más, mira, te traje, mi amorcito. Oíste, Abruzzi, tú que no sabes nada de esas cosas, te traje un libro de Walter Márquez, que es actualmente de la oposición, Comandos del Crimen, hablando de la masacre del Amparo, a unos pescadores que nunca ni siquiera habían escuchado hablar de izquierda. ¿Y sabías tú que uno de los jueces que absolvió a los culpables era Silvino Bustillo? Tú debes recordar a Silvino Bustillo, ¿verdad? Cantaura, mi amorcito, ¿ves? De mi vidita. Cantaura. Dice la masacre anunciada en Cantaura. Pero hay unas cositas que te quería leer, mi vidita. Primero que nada, no me cites a Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco es antes. Estamos hablando en el momento en que aquí se estaba bregando como dices tú, se estaba bregando la revolución. El señor Betancourt estaba allá en Costa Rica.
Alberto Carnevale, sí, esos fueron los de izquierda, los que estaban dentro de Acción Democrática de Izquierda. Andrés Eloy Blanco era otro de izquierda, Rómulo Gallego fue otro de izquierda, no de izquierda, pero sí era progresista, y no estaba de acuerdo con lo que tenía Betancur y lo que hizo Betancur y Leoni aquí, sobre todo Leoni, que tenía una cara de santo, pero bueno, y le ponían al lado a Doña Menca. Doña Menca era una mujer buenísima, que agarraba y todos los años, desde la Fundación del Niño, agarraba y regalaba jugueticos y todo, mientras estaban asesinando gente en la Digepol. Después vino Caldera. Es bueno que nosotros los veamos. Vino Caldera, mi amor. Y cuando Caldera se le quitó el nombre a la Digepol, porque es que estaba tan manchado de sangre, y la Digepol pasó a ser la DICIP. Y después de Caldera, que vino Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? De Caldera 1, pues, y vino Carlos Andrés Pérez en el año 73, es bueno recordar que allí es donde la DICIP se gradúa, pues se gradúa de todos estos héroes, como Posada Carril y todos los mercenarios cubanos que trajeron de Miami. Mercenarios que ya tenían tiempo atacando a Cuba, ¿ves? Y matan a 73 personas, nada más un poquitico. Todo un equipo de esgrima de Cuba lo mataron con una bomba que salió desde aquí de Venezuela, pasa a Curazao, de Curazao se iba a Cuba y los mataron. Pero yo quería leerte algo, y ojo, está escrito por un adeco. Está escrito por un adeco, eso es bueno que ustedes hagan historia. Dice aquí la década militar 1948-1958. Al otro día del golpe de Estado contra Rómulo Gallegos, está escrito por un adeco. Ojo. Dice, contra Acción Democrática, sus principales dirigentes son obligados a escapar al exilio o a esconderse en la clandestinidad. A partir de una huelga petrolera en 1950, el Partido Comunista de Venezuela se suma a la resistencia. Betancur va al exilio, México, Cuba, Costa Rica, y llevaba al lado a Carlos Andrés Pérez, mi amor, a ese insigne demócrata del que tú hablas, lo llevaba al lado cargándole un perrito y un maletín. Y ya estaba contactado por la CIA. Te recomiendo, mi vida, para que lo pongan en la biblioteca de la juventud de la Juventud ADECA. Un libro de José Sanro que se llama El Procónsul. Sería bueno que lo leyera. Y dice aquí, Betancur va al exilio, México, Cuba, Costa Rica, Estados Unidos. La represión acaba con Leonardo Ruiz Pineda. ¿Tú sabes por qué mataron a Leonardo Ruiz Pineda, mi amor? Por una delación de Morales Bello, que era el que iba manejando el carro, y es el que se lo entrega a Seguridad Nacional. Pregúntalo, que hay bastante, se habla sobre eso. Y dice aquí Alberto Carnevale y Antonio Pinto Salinas. El Partido Comunista unido a la gente de izquierda, dentro de Acción Democrática. Y dice, para 1953 la resistencia interna está en manos de los dirigentes medios y de los más jóvenes. Simón Sáenz Mérida, Domingo Alberto Rangel, Américo Martín, que ahora es lo más baboso de la derecha, pero era en ese momento de izquierda, en contacto cotidiano con los dirigentes y con la militancia, y alejado de la dirigencia ADECA, que se encuentra en el exilio. Esto está escrito por un adeco. Y dice, luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez, al llegar a Venezuela, Rómulo Betancur encuentra el partido manejado por jóvenes que crecieron luchando junto a los comunistas contra la dictadura. Y dice, pero ya Betancur no era el mismo, no estaba dispuesto a cometer los mismos errores que habían llevado al fin del trienio 1945-48, que es cuando tumban a Gallego. Dice, el regreso de Rómulo no es el retorno de un revolucionario, sino el prudente regreso de un líder moderado y reformista, tocado por la CIA. Dice, dispuesto a llegar a los acuerdos que una década antes no hubiera tolerado. El enfrentamiento entre las distintas generaciones se acelera a partir del 23 de enero de 1958. Y luego viene la purga de la izquierda. ¿Sabías eso, mi amor? ¿Sabías eso? A ti que tú dices, ¿cómo fue que dijiste que los estudiantes no mataron estudiantes durante la Cuarta República? Mira. Vamos a ver si es verdad que no mataron estudiantes en la Cuarta República. Vamos a verlo. De vez en cuando es bueno que nosotros hagamos un poquito de... ¿Cómo es que ella dijo? Que un mal ejercicio de memoria. Es que porque eso fue que ganó Carlos Andrés Pérez.
Por eso es que ha ganado, por eso es que ganaba la derecha en este país. Pero usted quiere, por ejemplo, ve, mira, yo te puedo decir aquí rapidito, ¿ves? Aquí está la muerte de Ramón Álvarez, el cabezón asesinado por la PTJ. Les voy a explicar algo de esto. Aquí lo tienen, ¿ves? Cuando lo matan a Ramón Álvarez. Y estaba, creo que al lado, si no me equivoco, observando la parte superior e inferior de la gráfica, es evidente el montaje fotográfico de la PTJ. Fíjense ustedes, ¿ves? De la PTJ para justificar la masacre. Aquí le colocan el arma y aquí no la tenía. En las dos fotografías las toma un fotógrafo del periódico El Mundo, si no me equivoco. Y aquí matan a José Rafael Botini Marín y a Ramón Álvarez. A los dos los matan aquí y preparan todo el escenario diciendo que era que iban a atracar un banco. Así era como actuaban, mi vida. Espérate un momentico, porque es que estoy buscando una cosa, gobierno de Carlos Andrés Pérez. Mira, ve, mi amor, ve mi vida. Yo me acuerdo de un viejito que yo lo conocí por allá, bien chévere el viejo. Lo conocí por allá ya te digo, estábamos visitando en el Alta Guajira. Estábamos con el batallón 51 y el viejito estaba colocando estaba instalando lo que eran las parabólicas para poderle llevar salud, oíste, mi amorcito, para poderle llevar salud a los guajiros, ¿eh? Lo que era la telemática o medicina telemática, ¿ves? Y ese viejito es el mismo que aparece en un documental sobre las torturas en Venezuela, esas torturas que tú dices que no existieron, que eso es mentira, en donde usaban una cosa que le llamaban el telefonito. A esta hora yo lo puedo decir, le ponían unos cablecitos en el escroto. ¿Sabes lo que es escroto, mi amor? Averígualo en la universidad. Le ponían unos cablecitos de un teléfono antiguo, mi vida, ¿oíste? De esos que de manivela, de lo que decían, aló. Entonces le daban así, se le ponían los dos cablecitos en el escroto, averíguate qué es el escroto, se lo ponían ahí y le daban ring, y él decía que le daba como 1000 coñazos aquí en la cabeza. Te fijas que ese mal ejercicio de memoria que estoy haciendo yo ahorita, Dios mío, santo bendito. Viene aquí, bajo fuerte custodia, fueron llevados a tribunal autores de la muerte de Jorge Rodríguez, nunca pagaron. Finalizó huelga de hambre de los padres de Noel Rodríguez, en el suelo acribillaron al Motilón. Gobierno de Luis Herrera Campins, mi amigo Luis Guzmán Green, yo estaba carajito y lo conocí a él. Iba a mi casa, Luis Guzmán Green. Un hombre al que yo le tenía muchísimo cariño, a él. Lo conocí a mi casa, yo carajito. Estos fueron los que murieron, ¿ves? En Yumare. Alfredo Caicedo, Luis Guzmán Green, Nelson Castellano, Simón Romero, Pedro Jiménez, Ronald Moreno, Rafael Quevedo, José Silva, Dilia Roja, Dilia, la negra. Recuerdan a víctimas de masacre de Yumare, la masacre de Cantaura. Mira, mi amor, esto no existió, ¿oíste? Según tú. Esto no existió, la masacre de Cantaura. Aquí estaba comandante Emperatriz Guzmán Cordero, Catire Roberto Antonio Rincón Cabrera, María Luisa Esteves Arraiz, Luis José Gómez, eran estudiantes, muchachos, ¿ves? Julio César Farías Mejía de Barcelona, Mauricio Tejada, Isidro Serpa Colina, Carlos Alberto Zambrano, Nelson Pacín Collazo, Antonio Echegarreta Hernández, José Miguel Núñez, Rubén Alfredo Castro Batista, ¿ves? Desaparecidos, crímenes y masacres. Había un libro que yo tenía por aquí de la masacre de Cantaura, creo que lo tengo por acá. Porque es bueno, sí, pues, como este video queda grabado, mi amorcito, para que te lleven el video a Bruxi, un apellido criollito. Espérate. Déjame ver si la tengo aquí, ¿vale? No creo que lo dejé en el otro. En el otro está. En el otro. La de Yumare. Déjame ver si están aquí. La de Cantaura tenía yo incluso. Las fotos, ¿vale? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, esto es bueno aquí. Para que tú veas. ¿Tú sabías, mi amorcitico, que en ese país de Disneylandia que me dibujaste de Carlos Andrés Pérez, a uno de los que mataron en Cantaura, a una de las muchachas que mataron en Cantaura, Fanny, creo que Sor Fanny Alonso, creo que era,
le quitaron las tetillas con un alicate, los pezones de los senos. ¿Sabías eso? ¿Ah? Tú agarras y te sientas ahí delante de Vladimir Villegas a decir que no, que eso es mentira, eso es discutible, eso es debatible. Qué insulto, no joda, contra los familiares de los muertos. Aspecto del sendero de entrada a la arboleda, las perforaciones de los árboles. Los mataron a mansalva, a mansalva. Aquí tiene. Dice, aquí se ve claramente el orificio de un proyectil junto a la nariz y la dentadura destruida por el culatazo en la mandíbula. ¿Sí? El cadáver del colombiano Alfredo Caicedo Castillo, el guayanés. El sitio de la masacre. Dili Antonia Rojas. Y hay una cosa que quería presentarte, ve, te abruxi, un poema que dice la muerte anda suelta. Yo últimamente me estoy llenando de poemas, me estoy llenando de Mario Benedetti. Por ahí encontré a Francine Van Gogh. Porque sabes que si tiene el revolucionario, llámalo adoctrinamiento como tú quieras, nosotros tenemos felicidad y esperanza por dentro, a pesar de los muertos. A pesar de los muertos. Todavía tenemos fe. Porque esos muertos son los que nos acompañan. Y cuando surgen monstruos como tú, que tienen un casé metido en la cabeza, hablando paja, porque eso es paja, es gamelote, es cuando uno más se llena de fuerza con esos muertos, ¿ves? Pues esos muertos son los que nos están vigilando atrás, nos agarran, nos levantan por las axilas, ¿ves? Y entonces nos empiezan a elevar, nos enseñan, nos dan ganas de seguir peleando. Cuando vemos que a Chávez nos lo mataron, pero nos lo mataron, a mí nadie me lo quita de la cabeza. Nos lo mataron, entonces me dan más ganas de volar, pues más ganas de montarme en ese caballo llamado revolución. Ese caballo que le puso Chávez ahí, lo volteó para la izquierda como tenía que haberlo volteado en el escudo y le puso la 8ª estrella de Bolívar en la bandera. Entonces cuando más ganas le dan a uno para salir adelante, ¿ves? Y pelear por la revolución. Dice aquí, te lo leo, Abruxi, porque te repito, monstricos como tú hay que combatirlos rapidito, pues nosotros tenemos una juventud, ¿ves? Y esa juventud nosotros tenemos que protegerla de todas esas mentiras que ustedes dicen, y protegerla de ese tipo de adoctrinamiento que tienes tú. Y dice así, la muerte anda suelta. Hasta este otro valle me llegó la noticia, cuentan que te mataron, que te arrancaron la lengua, que te cortaron las manos. La prensa ha dicho que nada más te fusilaron. Otros me dicen que también te abrieron el pecho, mas yo sé que te mataron. No sé cómo, que si te arrancaron la lengua, quisieron apagar palabra a palabra tu voz de campanadas libertarias. Si te cortaron las manos, pretendieron evitar que señalaras el camino. Si nada más te fusilaron, fue porque no querían verte caminar meditabundo. Si te abrieron el pecho, es porque quisieron asesinarte también el amor por la patria. Mas yo sé que te mataron. No sé cómo, la verdad, solo mataron un tinto que nos tomamos juntos. Quizá también una mirada al frente, pero me alegra saber que andas por ahí entre las cañas, mezclado con la tierra que tanto amamos. ¿Sabes quién lo escribió? Al mismo que le metieron un tiro aquí a Alfredo Caicedo Castillo. Por eso cuando yo agarro y veo, y esto es peligrosísimo, yo les explico por qué, es peligroso, porque nosotros nos encontramos muchas veces con una juventud que no vivió, en este momento no vivió o no percibió en su intensidad lo que pasó aquí en el año 2002. No percibió en su intensidad lo que pasó 11, 12, 13 y 14 de abril. No lo percibió, porque eran muchachos. Algunos tendrían 10 años, algunos tendrían 8 años, 7 años, no lo percibieron, no podían. Porque a veces los padres cometemos el error de no permitirles que perciban eso.
cuando tenemos no solamente que ellos, no es solamente protegerlos, sino contarles qué carajo pasaba en este país. Cuando nosotros nos vamos hacia atrás, más atrás, y vemos que un niño de 10 años no percibió el año 2002, pero mucho menos percibió a Yumare, ni percibió Cantaura, ni percibió los 5.000 desaparecidos en esta patria, ni percibió a un Posada Carriles matando gente, torturando gente, ni percibió a un Posada Carriles ordenando que a una mujer en estado le dieran una patada en la barriga para matar la simiente comunista que estaba en esa barriga. O, por ejemplo, una madre con un niño recién nacido de días a Bruxi y que se le dijera que se le iba a pegar un cigarrillo encendido si no delataba a un compañero y camarada. Esa vaina no la vieron nuestros muchachos de ahora. No la vieron, no la percibieron, que son las hermanas Esquivel. Y las hermanas Esquivel están por allí, están allá en La Victoria. Y siguen. Hoy, después que a una le dieron una patada en la barriga ordenado por Posada Carriles, por lo que era el comisario Basilio, y perdió a su niño allí con esa patada que le dieron, y a la otra le quemaron a su hijo. Las dos siguen teniendo esperanza. ¿Sabes por qué la esperanza? La esperanza nació de eso, mi vida, de la memoria, de esa memoria que nosotros tenemos todos los días. Yo le escribí una carta imaginaria al comandante, no la voy a publicar, la tengo mía, es mía. Es mía. Pero cuando yo veo monstruos como este, saliendo a decir barbaridades como la de casi que decir que Lucinchi era un héroe, o que Carlos Andrés Pérez era un hombre demócrata. ¿Sabías tú, Abruzzi, que a Carlos Andrés Pérez en plena presidencia en el año 73 sería, 74, por ahí, en el 80, sí, en el 73? ¿Sabías tú que salieron archivos de la CIA que decían que lo habían entrenado? Y movilizó a Nelson Bocaranda a Estados Unidos para lavarle la imagen. Y fue Carlos Andrés Pérez y fue recibido por Kissinger. Henry Kissinger. ¿Y sabes quién fue Henry Kissinger, Abruzzi? El que junto con Nixon hicieron quebrar la Revolución Chilena y mataron a Allende. ¿Eh? ¿Y sabías quién era Carlos Andrés Pérez en sus tiempos por allá con Betancourt? ¿Sabías quién era? Fue ministro de Interior. ¿Sabías tú que él tenía la, ¿cómo le dicen? La costumbre de salir él personalmente como ministro a capturar comunistas? ¿Sabías eso? A nuestros hijos nosotros tenemos que contarle esta historia. Esta historia no puede dejar de ser contada, Bruxi. Porque monstricos como tú, que le agarran y le meten ese casé de mierda en la cabeza, no pueden venir a contarle otra historia a los muchachos. Porque entonces, ¿para qué se hicieron estos libros, verdad? ¿Para qué nosotros tenemos muertos? ¿Para qué nosotros agarramos y cuando vemos todo lo que le pasó a nuestra gente, campesinos que por el solo hecho de ver un cimarrón, de ver un hombre vestido de verde, por ahí de verde oliva, terminaba enterrado, o lo mataban, o lo asesinaban en un teatro de operaciones? ¿De qué estamos hablando, Abruzzi? Por eso yo hoy te dediqué el programa, porque el problema número uno de este país, y lamento mucho decirlo, es que nosotros todavía hoy tenemos muy mala memoria. Y a veces esa mala memoria se confunde con la bondad. Y entonces estamos hablando con un, por ejemplo, que Abruzzi no lo sabe. Tú sabías que de todos aquellos que se pretenden, porque en Chile se está llevando a cabo, en Argentina se está llevando a cabo. En Argentina y en Chile se metieron presos a unos responsables de muerte o de delitos de lesa humanidad, que eso se llama genocidio,
¿Ve? Los metieron presos. En Venezuela todavía no hay un culpable con lo de Cantaura. No hay un culpable con lo de Yumare. No hay ni un culpable con todos los desaparecidos. Y el gobierno norteamericano, ese que tú tanto proteges y tanto te gusta, tiene protegido allá al comisario Basilio alias Posada Carriles. Por eso yo me traje estos libritos, mi amor, para recordar, ¿ves? Porque yo me nutro de la memoria de esos muertos. Porque digamos, esas vitaminas que me dan esos muertos son las que me mantienen a mí ríspero y duro cuando yo hablo de la lucha revolucionaria. Y eso es algo también, Abruzzi, que todos nosotros, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, tienen que tener siempre presente. Presente. Porque ustedes, monstricos, si llegan a tomar poder, si la derecha en este país llega a tomar el poder, se va a cobrar todas y cada una de las que ustedes dicen fueron las ofensas en contra de la plutocracia, en contra de tus héroes. Porque en este país el comandante Chávez nos trajo la verdad, nos enseñó la verdad. Es más, no solamente nos enseñó la verdad, nos permitió decirla a voz populi. Porque antes, señora Abruzzi, tener un libro de Ernesto Che Guevara lleva más coñazo que una pelea de boxeo. ¿Sabe usted eso? Tener un libro, o tener una revista, o tener un periódico llamado Ruptura, era directo para la DICIP. ¿Sabía usted eso, señorita Abruzzi? En ese régimen de libertad de 40 años del que usted habla. ¿De qué estamos hablando? ¿Ustedes saben por qué yo hice este programa hoy así? Porque el tema número uno aquí, el que nosotros estamos peleando y el que nosotros tenemos que seguir trajinando, es que a nuestra juventud no nos la pueden seguir malformando. Que sean pocos, porque van a caer siempre. Algunos caerán, coño, pero a nuestra gente no. A nuestros muchachos allá, no. No debe pasar. Nosotros tenemos que estar muy claros con lo que estamos haciendo. Porque ustedes saben lo que es regresar un pensamiento asesino y criminal como el de Acción Democrática y COPEI, porque era asesino y criminal, ellos no andaban con vaina. Vamos a hacer claro. ¿O es que no recuerdan a ustedes el famoso discurso después de la rebelión militar del 4 de febrero? ¿Ustedes no recuerdan el famoso discurso de David Morales Bello cuando gritó ¡muerte a los golpistas! ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¡Muerte a los golpistas! David Morales Bello, el mismo que traicionó a su propio compañero ahí en San Agustín que lo mataron. ¿De qué estamos hablando? Por eso me da risa. Cuando yo veo a este monstrico, que es muy parecido, yo le repito, parece una reencarnación o es un clon de María Corina. Es un clon chiquitito. Un clon chiquitito. Porque te voy a decir una vaina. Ni siquiera. Cuando le preguntan, fíjense bien la pregunta inicial de Vladimir Villegas, cuando le dice que si se siente identificada con Ramos Ayub y con la Carmona. Que son los jefes de Acción Democrática. Y la Carmona está esperando todavía que le traigan a su hermanito de Colombia, que fue el mismo que tiró el golpe de Estado aquí. Para que ustedes vean. Y Ramos Ayub, que nació en el 43 y está muy orgulloso de ese adeco, y es uno de los políticos más sagaces que yo he visto. Vamos a quedar claro, inteligente. Se ha sabido mantener como jefe, bueno, cuando llevó a la tumba al caudillo de allá de Maturín.
y tomó el poder en Acción Democrática, que él dice que ahí no hay crisis generacional, pero ¿cómo manda? ¿Y cómo tiene este rebañito así igualito que lo de la famosa película de Pink Floyd de La Pared? Los tiene así, adoctrinaditos. A Requesén y compañía. Y esos son los pajaritos que cuando le hablan de la salida, dicen, bueno, estuvo mal enfocada. ¿Qué es lo mal enfocado? O sea, 200 muertos es mal enfocado. Porque es que ni siquiera habla de nuestros efectivos militares que mataron con francotiradores. No, eso está mal enfocado. Coño, qué mal enfoque. Que te maten gente es mal enfoque. A esta señorita que dice que no, que eso fue mentira, lo de los muertos, aquí no se vivió represión, nunca, jamás. Y encima de esa vaina, viene a y dice que es socialista. Lo peor todavía. Socialista. Socialista. Repito, no es por el personaje, no es Abruzzi. Ese no es el problema. El problema es que nosotros tenemos que estar alerta. Porque así está trabajando la oposición. Imagínense ustedes a este monstrico metido, ¿qué te digo yo? En una asamblea ahí en Petare. O metida por ahí por San Blas, hablando de socialismo. Ese monstrico. Y que me diga a mí que Rómulo Betancourt era socialista. Y que Carlos Andrés Pérez pues, es el mejor socialdemócrata de este mundo. Nos están regresando los monstruos. Nos están regresando las mismas teorías. ¿Tú sabes por qué? Confiando en la mala memoria de nuestro pueblo. En eso que ella llama el mal ejercicio de memoria. Esta señorita, la Abruzzi, tiene la osadía de decir que en 5 años, Lucinchi construyó 400.000 viviendas. Coño, señora, discúlpeme. Caldera, que fue el que prometió 100.000 casitas por año, no llegó ni a 10.000. ¿Oyó? Ni a 10.000. Y las pocas casitas que hicieron, yo quiero que usted vaya allá al Samantha Razonero, en Maracay, y vea cómo hicieron casas sin columnas y sin vigas de corona ni de riostra. Vaya averigüe. Vaya averigüe. O sea, que tú seas, y voy a repetir el dicho de Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta genética. Eso es, la señorita Abruzzi es un cuerpito joven con todo un contenido ideológico cavernícola, compadre. Lo digo así, tengamos cuidado, porque discursos como este, presentados en Globovisión, confunden. Créanmelo. Y confunden a quienes no conocen historia. Por eso es tan importante la historia, sobre todo la cronología de los desaparecidos. Recordarle a este pueblo lo que aquí pasó. Recordárselo. Esto es bien bueno que se haga, que se lleve cronológicamente. Porque repito, no es el personaje, no es Carolina Abruzzi. Eso no es el problema. El problema es lo que eso genera cuando no hay memoria, cuando tenemos una memoria de vidrio, de cristal que se quiebra. Ese es el grandísimo problema. Esto es un problema ideológico, esto es un problema de formación ideológica y política. Y sobre todo un problema de formación histórica de los eventos. Ustedes van a Cuba y en Cuba hasta el último ciudadano que está ahí sabe y conoce lo que pasaba en la Cuba antes de la revolución. Nosotros tenemos también que mostrarlo todo el tiempo. Bien, estuvimos trabajando para ustedes a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a través de nuestras cuentas Twitter, @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM y por las emisoras que nos estuvieron transmitiendo en Caracas Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, en Miranda Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos,
En Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores. En Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín. Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín. En Lara, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare. Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán. En Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM. Portugueseña TV Canal 3 desde el municipio de San Rafael de Onoto. Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao. Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Anzoátegui. Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, Estado Bolívar. En Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua. En el Estado Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano. En Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo. En Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM. En Petare, Petare TV, Canal 60 UHF. En internet www.aporrea.org y www.alpiedelcañón.com. Al pie del cañón. Chao, nos vemos el miércoles. Chao. Érase un hombre a caballo que por un sueño vivió, entregando vida y alma por ver crecer una flor. Para que se consagrara frente al capullo juró que su espada sería el sol en el jardín que soñó. Era una flor continente la que aquel hombre regó, hasta verla con el tiempo de color liberación. Liberación. Cada pétalo una idea en flor, cada semilla